Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este martes 31 de agosto. Hemos terminado el octavo mes de este año, que a pesar de tantas cosas difíciles que nos ha presentado, nos ha traído grandes enseñanzas, grandes bendiciones, grandes acercamientos hacia ese Padre Celestial. Qué bueno hoy poderle decir a este mes de agosto, gracias por todas las enseñanzas y bendiciones que nos has permitido disfrutar. Se nos acerca un nuevo mes, el noveno mes de este año, donde también llegarán cosas magníficas para cada uno de nosotros. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el amor, en la inteligencia y en la comprensión de nuestro amado Jesús por medio de la Sagrada Escritura. Hoy yo los invito entonces para que busquemos el Evangelio según San Lucas en nuestras Sagradas Escrituras, en el capítulo 4, versículo 31 al 37. Repito nuevamente nuestra cita bíblica. San Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37. Hoy oramos de una manera especial por nuestra hermana María Nálida Hernández, para que el Señor le siga concediendo esa paz en su corazón, en su mente y en su cuerpo, para que cada día va perfeccionando su vida al encuentro permanente con nuestro amado Jesucristo. Oramos por cada uno de los enfermos que tenemos en nuestra lista, para que el Señor en cada momento los siga asistiendo y dándoles la fortaleza que tienen a nuestros hermanos que están con alguna enfermedad. Oramos de una manera especial por todos nuestros amigos y familiares que están de manera en el extranjero, por nuestros benefactores también, para que el Señor los siga acompañando en esa tierra lejana de sus seres queridos, de sus amigos, para que Él sea su compañero, su guía y su protector todos los días de nuestra vida. Le damos gracias a Dios hoy también, porque le ha permitido restaurar la salud de nuestro hermano Michel, para que el Señor en cada momento siga mostrando esa bendición y Él también pueda glorificar al Padre Celestial. Los invito entonces con esa alegría, con ese entusiasmo, a iniciar este espacio de reflexión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, qué manera tan hermosa de empezar este mes de septiembre con este Evangelio de San Lucas tan precioso, tan profundo. En primera instancia, hoy nos vuelve a hablar San Lucas, como nos lo decía en el día de ayer, de que él subía los sábados a enseñar en la sinagoga. Y qué bueno que tú y yo vamos haciendo eco de esta palabra que nos ofrece hoy Jesús, de ir al templo a escuchar las enseñanzas, pero también poder enseñar a aquellos
que también necesitan de ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación por parte de nuestro amado Jesucristo. Qué bueno que tú y yo podamos ser eco en el mundo entero para llevar el mensaje de evangelización, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Qué bueno, queridos hermanos y hermanas, que podamos experimentar ese gozo que da el llevar la palabra de Dios, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. Recuerda que si no tienes ese don para predicar, ese don para enseñar, puedes tener el don para poder compartir esas reflexiones que se hacen por esos canales de YouTube para edificar y alimentar el alma a aquellos que también necesitan de ese mensaje de esperanza. Es una manera también de evangelizar. Y entonces se nos va presentando hoy una característica muy importante de aquellos que iban a la sinagoga, y era que se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Jesús no vino a hablar de diferentes cosas en el Antiguo Testamento cuando Él estuvo aquí en la tierra. Jesús vino a hablar acerca de aquello que había en el Antiguo Testamento, pero que de cierta manera el hombre había malinterpretado y había acomodado a su antojo. Entonces, cuando las personas empiezan a escuchar de que ese Dios no es un Dios de venganza, de que ese Dios no es un Dios castigador, de que ese Dios no es un Padre que es fuerte y duro de corazón, sino que al contrario es un Padre lleno de amor, es un Padre cercano, es un Padre lleno de misericordia, ellos empiezan a identificar en Jesús algo diferente y empiezan a entender entonces de que ese Jesús habla acerca del amor, pero Jesús lo hablaba con autoridad porque verdaderamente Él ya había experimentado ese amor, Él ya había experimentado lo que ese Padre tiene para ofrecer. Jesús habla desde su experiencia, habla desde ese testimonio. Y por eso tú y yo, queridos hermanos y hermanas, cuando vamos a anunciar el mensaje de Jesús, cuando vamos a anunciar ese mensaje de salvación, lo tenemos que hablar con autoridad. Porque si tú lo has vivido, lo tienes que contar con ese orgullo, con esa intimidad y con esa profundidad, para que aquellos que te escuchen verdaderamente se convenzan de que tú tienes esa experiencia y puedas atraerlos hacia ese Padre misericordioso. Pero cuando tú hablas con dudas, es porque no estás hablando desde el Espíritu. Cuando tú hablas con dudas, es porque no te has acercado a Él desde la experiencia. Quizás desde la ritualidad, quizás desde la ley, pero no desde la experiencia del amor que Él a ti y a mí nos ofrece. Cuando tú vas a un retiro espiritual, y ayer me decía, antier me decía Lina, que salió de un retiro muy especial, de que llegaba llena del Espíritu Santo y reconfortada por Él. Cuando tú tienes esas experiencias de Dios, tienes la capacidad de hablarlo con Él con pasión, con dedicación, de que los demás se antojen de que tú estás viviendo en medio de tu pecado, en medio de tu fragilidad, pero que Dios te ha seducido en medio de esa fragilidad. Qué bonito, queridos hermanos y hermanas, que tú y yo podamos hacer esa misma experiencia como lo hizo Jesús. Y entonces se nos presenta hoy un acontecimiento, y es de que hay un poseído dentro de la sinagoga. Dos elementos con esto antes de seguir. Primer elemento, el demonio se disfraza en el lugar que menos te imaginas. A veces creemos que el demonio está en las cosas mundanas, y no, a veces el demonio está también en las cosas sacras y en las personas sacras. Y es por eso entonces que hoy se nos presenta esta realidad que el endemoniado estaba dentro de la sinagoga. Perdón. Y es ahí, queridos hermanos y hermanas, donde tenemos que identificar que el mal está en toda parte acechándonos, que el mal está buscando cómo devorarnos. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta película católica El Gran Milagro, entonces se nos va presentando que en el lugar donde hay más demonios es dentro del templo. Ese demonio distractor, ese demonio que te va a permitir dar sueño, ese demonio que te lleva a la mente a mirar en otras cosas y no en lo que estás viviendo, ese demonio que te lleva a criticar, ese demonio que te lleva a tener carreras, bueno, tantas cosas que se nos presentan dentro de un templo. Y entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hablarle con autoridad a ese demonio? ¿Cómo nosotros tenemos que hablarle con propiedad en nombre de ese Jesús para que ese demonio salga? Y aquí algo mucho más interesante, y es que el demonio le dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno?
sé quién eres, el Santo de Dios. Y acá es algo espectacular porque el mismo demonio reconoce el poder y la esencia de Dios. Y nosotros a veces somos tan cabeciduros, perdóname la expresión tan burda, pero somos tan testarudos que no podemos entender verdaderamente la magnificencia, el poder y el señorío que tiene nuestro Jesús. Ese Dios que tiene el poder sobre el cielo, sobre la tierra y sobre el abismo, hasta sobre la misma muerte. Y creemos y seguimos pensando y caminando por toda nuestra vida peregrina sin entender el verdadero poder que éste posee. El poder que tiene de liberarnos, de podernos llevar a la santidad, de poder proveer todo lo que tú y yo necesitamos en nuestro peregrinar. Cuánta falta nos hace, queridos hermanos y hermanas. Ayer, 30 de agosto, nuestra hermana Dolly Botero estaba cumpliendo mes de fallecida. Y ayer me ponía a analizar varios acontecimientos que ella me enseñaba en mi caminar. Y entonces allí ella me decía siempre el poder que tenía Jesús, pero desde el amor. Y era una completa enamorada y discípula del amor de Dios. Era una mujer que estaba convencida que cuando ella fuera a partir a la eternidad, se iba a encontrar con ese amor de los amores. Porque cuando estaba aquí en la tierra, lo descubría en la Sagrada Eucaristía. Qué bueno que nosotros podamos reconocer ese poder y ese señorío desde aquí en la tierra, para que cuando tú llegues a la eternidad puedas complementar ese señorío que habías experimentado aquí en la tierra. Y entonces dice que Jesús le intimó: cierra la boca y sal. Jesús no se llenaba de palabrerías, Jesús no se llenaba de rituales. Jesús simplemente era un hombre concreto, ese Dios con fuerza, ese Dios con autoridad. Jesús simplemente da la orden de que salga. Y a veces nosotros, los seres humanos, y cuando nosotros hacemos exorcismos, nos complicamos la vida, es porque nos falta fe y autoridad. Porque cuando ese Dios se manifiesta en nuestra vida, entonces ese Dios nos da el poder del cielo para poder vencer a las tinieblas. Pero es ahí, queridos hermanos y hermanas, donde nos falta esa intimidad y esa fe profunda para entrarnos con esa realidad con el Padre Celestial. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Es decir, queridos hermanos y hermanas, como cuando estamos en la presencia de Jesucristo, como cuando liberamos en la presencia de Jesús, el demonio no nos puede hacer daño. Y eso es un mensaje supremamente hermoso. Cuando Dios te está protegiendo, cuando Dios me está protegiendo, el demonio quizás te toque, pero no te puede hacer daño. Ese demonio no tiene autoridad cuando tú tienes al Rey de la autoridad en tu vida y en tu corazón. Y cuando Él dice que lo tira al suelo, a la tierra, es decir, que lo lleva al lugar más humilde, al lugar más hediondo, el lugar más indigno para el ser humano, pero que a pesar de que el ser humano experimente el fango del pecado, el fango de la pudredumbre del mal, nunca te podrá hacer daño cuando tú estás buscando a ese Dios. Qué bonito mensaje que nos muestra hoy San Lucas. Qué bonito esa explicación que nos va dando, no solamente de la autoridad de Dios, sino de la protección y del amor que nos ofrece ese Padre Celestial. Y entonces la gente queda un poco impresionada y dice que tiene su palabra, da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos y hermanas. Tener una vida que verdaderamente convenza al otro, Una vida que el otro pueda permitirle llegarle a lo más profundo de su vida para impresionar con ese poder de Dios que se te ha dado en la tierra, para que así puedas un día experimentar la construcción del reino de los cielos. A mí una vez una señora que no era católica, pero era cristiana, me decía en un momento de oración, me decía: Dios te tiene a ti, no te tiene con fronteras, te tiene para que nunca vayas a tener sus límites. Y vas a tener tanto poder, Julián, que vas a permitir mostrar el reino de los cielos aquí en la tierra.
Y eso es lo que le pido todos los días a Dios, de que me pueda permitir tener esas palabras de sabiduría, pero también esa autoridad con lo que digo, pero esa pasión para que tú y yo podamos experimentar de que ese Dios no está lejano, de que ese Dios está cercano, de que ese Dios nos está amando con ternura. En esa imagen que les coloco hoy para la reflexión, miren cómo Jesús expulsa al demonio, pero está acariciando al endemoniado. Cómo Jesús nunca se olvida de nuestras falencias, pero siempre está buscando cómo repararlas con esos actos de amor, con esas caricias de amor. Y entonces todas las noticias iban y venían acerca de Jesús. Tú estás hoy siendo ese periódico de Jesús. Tú estás siendo el chismoso hoy de Jesús, que vas y traes todas las noticias de Jesús, que vas experimentando y contando todo aquello que te acontece en tu vida. O simplemente te estás quedando como aquellos que se duermen y entierran los talentos, como veíamos la semana pasada en la reflexión del Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, para no extenderme más en el día de hoy, es dejar que Jesús te hable con autoridad en tu vida. Ábrele ese corazón a Jesús y dile: aquí estoy, mi amado Jesús. Te abro mi vida, mi ser entero, para que tú entres hoy a hablar con autoridad. Con esa misma autoridad que le habló a Michelle para que lo sacara de ese coma que estaba. Con esa misma autoridad que ha sanado a tantas personas. Con esa misma autoridad que los ha llamado a vivir en la vida eterna. Hoy, queridos hermanos y hermanas, reconoce la autoridad y el señorío que tiene Jesús en tu vida, en tu corazón y en tu familia, para que así Él entre a liberarte de las esclavitudes del mal, a liberarte del poder del maligno que te afligen, que te encogen y que no puedes ver la salida. Que sea hoy ese Padre misericordioso que nos muestre el amor del Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy empezando, me recuerda que todos los días hay que ser feliz. A pesar de tus tormentas, a pesar de tus demonios, a pesar de tus dificultades, hay que ser feliz porque Jesús hoy te habla con autoridad para liberarte de todo aquello que te ata y te oprime. Que sea hoy también la oportunidad de que tú puedas compartir esa noticia de Jesús por medio de este evangelio. Compártelo a tus seres queridos para que muchos les llegue este mensaje de esperanza. Recuerda también compartir para que suscriban a nuestro canal para que vayamos creciendo como familia espiritual. Recuerda también que estamos con la boleta, vale 10,000 pesos, rifa 500,000 pesos, lo vamos a postergar hasta el 30 de septiembre, pero esperamos su colaboración. Vamos a iniciar también a retomar el espacio el próximo sábado de experiencias con el cielo, con los atardeceres del Padre Julián, y vamos a iniciar un nuevo espacio que se llama Evangelízate con el Padre Julián, donde no solamente voy a estar yo, sino que voy a llamar a varias personas para que hablemos de temas de interés, para que vamos educando nuestra fe. A veces nos quedamos simplemente con lo que es la Eucaristía y eso no solamente basta. Se necesita también de ir formando nuestra doctrina, de ir formando nuestra fe para tener cimientos firmes, para edificar esa experiencia con Jesús. Espero que todos hagan parte también de estos nuevos trabajos que vamos a ir lanzando poco a poco. Saben que el tiempo es corto, pero si ustedes de pronto pueden colaborar con oración, si quiere alguno dar una charla, una capacitación, si alguno también pues o sabe manejar el sistema entonces para que nos ayude con las ediciones, bueno, tantas cosas que podemos hacer para la construcción del reino de los cielos. Estamos todos en oración, en comunicación también. Que el Señor me los bendiga en este martes lleno de maravillas, para que el Señor en cada momento nos permita experimentar ese rostro de Dios actuante en nuestra vida y en nuestro corazón.